Iniciar grabación. Clase. Muy bien. Listo. Actividad 2. Vamos a hallar una fórmula general para la derivada de una función elevada a la otra función. Entonces nos dice, use la técnica de tumbar el exponente con el logaritmo, ejemplificada en el ejemplo 2.5. Bueno, ¿cuál es el ejemplo 2.5? Perdón, esperen. Que como yo no... El 2.5 está aquí mismo. Casi latino. Ejemplo 2.4, casi latino. Ejemplo... ¿Dónde está? 2.5. Listo, note que h' no es una función exponencial. Log de h. A ver, ¿qué nos dicen acá? Vamos a ver qué dice el ejemplo 2.5. Entonces nos dice, sea h de x igual a x a la x para x mayor que 0 y calculemos h'. Notemos que esa función x a la x no es una función exponencial ni una función potencia. Entonces no podemos usar ninguna de las fórmulas correspondientes para esos casos. Una forma sencilla es usar el logaritmo para tumbar el exponente. Hay una propiedad muy básica de los logaritmos, que es que el logaritmo de una cosa elevado a la otra, ese elevado sale multiplicando. Y ahora podemos diferenciar ambos lados usando la regla de la cadena. En el lado izquierdo, la del producto derecho. Listo. Listo. Finalmente, despejando, nos da esto. Muy bien. Muy bien. Hagámosle. Bueno, a mí no me gusta verlo así, sino que a mí me gusta ver eso directamente como... Que no sé si sería causarles una embolia mental. Bueno, no, lo vamos a hacer directamente. Entonces, miren, vamos a llamar a nuestra función. Lo vamos a hacer tal cual lo hace el ejemplo para no perderlos con la manera en la que yo lo hago. Entonces, tenemos la función f de x igual... O sea, tenemos que hallar esa derivada, básicamente. F de x igual a u de x elevado a la v de x. Listo, muy bien. Entonces, el logaritmo de f de x no es más que el logaritmo de u de x elevado a la v de x. Y eso por identidades no es más que v de x esperen que me dio una embolia mental. V de x por logaritmo de v de x. A ver si me dan cómo se embolia mental. Es por la hora, estoy muy cansado. Listo. Listo, perfecto. Ahora vamos a calcular la derivada de esta vaina. Entonces, la derivada de log de f de x, ¿qué es? Pues, ¿cuál es la derivada de logaritmo? ¿Cuál es la derivada de logaritmo? ¿Quién se la sabe? La derivada de logaritmo. La derivada de logaritmo es 1 dividido x. Entonces esto me queda 1 dividido evaluado la interna por la derivada interna, f' de x. Muy bien. Y eso es igual a la derivada de esta vaina. Entonces esto es la derivada de un producto. Eso es la derivada de un producto. La derivada de un producto es la derivada del primero, por ejemplo, por el segundo sin derivar. Listo, por el segundo sin derivar. Más el segundo sin derivar por la derivada del primero. Listo. Ya casi lo tenemos. Ahora, podría multiplicar por f de x, entonces me queda que f' de x es igual a f' de x. Bueno, antes de hacer eso, recordemos que es f de x. O sea, f de x es u a la x por v de x. Hay que recordar eso. Por f' de x. Y voy a volver a copiar toda esta casa. Acá. ¿Por qué lo digo? Porque ahora sí, cuando pase a multiplicar esa vaina, entonces me queda f' de x es igual a u a la x por v de x por v' de x por el logaritmo de u de x más v de x dividido u de x. Bueno, aquí me faltó algo. ¿Ustedes por qué no me corrigen, chicos? ¿Ustedes por qué no me corrigen?
por la derivada del segundo. La derivada del segundo es 1 dividido u de x por la derivada interna, u' de x, por la derivada interna, u' de x, por la derivada interna, u' de x. Listo, me dio lo mismo que me tenía que dar. La exponencial por este dio este, por la derivada de este, por el logaritmo. Digo, sí, me dio lo mismo. Entonces esta es la demostración. Aquí está. Lo que decía el texto. Sacas logaritmo, o sea, dices f de x es esto. F de x es esto. Sacas logaritmo a ambos lados. Pero de este lado usas la identidad del logaritmo, que la voy a poner aquí por si que no se la sabe. Log de a a la b es igual a b log de a. Entonces hacemos eso para sacar el v multiplicando. Cada que multiplicando. Y derivo ambas cosas. Entonces la derivada de f' de x, pues la derivada, o sea, la derivada del log de f de x es esto. Pero como log de f de x es esto, log de f de x es esto, entonces eso es igual a la derivada de esto, que es esto, la derivada de un producto. Y ya despejas f' de x y ya. Listo, entonces ahí ya está esa primera parte. Esperen, vuelvo a bajar. Actividad 2, ahí ya está la primera parte. Listo, otra forma tal vez más natural de llegar a ese resultado es usando derivadas parciales. Si g es una función de dos variables, u y v, entonces la compuesta g de u de x, v de x, será función únicamente de la variable x. En cálculo en varias variables se ve que la regla de la cadena para este caso es decir, la derivada con respecto a x de una función de dos variables que ambas dependen de x, por así decirlo, es decir, es la derivada de g con respecto a u por la derivada de u con respecto a x más la derivada de g con respecto a v por la derivada de v con respecto a x, donde por ejemplo derivada de g con respecto a u de u de x, v de x denota la derivada parcial, si eso es lo que llamamos derivada parcial de g respecto a su variable u, evaluada en la pareja u de x, v de x. Es decir, la derivada g de uv, suponiendo, bueno, entonces ¿cuál es la pregunta? Eso me lo chorizo. Listo. Sí, que tome la función, obviamente tome la función uv y demuestra que se obtiene la misma fórmula mediante la regla de la cadena. Listo. Vamos a agregar lo mismo. Vamos a traer toda esta vaina. Dije, me voy a traer toda esta vaina y lo voy a poner acá. Entonces voy a tomar la función de dos variables. G de u y v, que es la función que coge u y lo eleva a v. Vale aclarar que esa u de u es una función de x y esa v es una función de x. Y voy a calcular la derivada de esta vaina. Voy a calcular la derivada. Bueno, es mejor de pronto, como son derivadas parciales, aclararte que la derivada con respecto a x de g de uv, es decir, la derivada con respecto a x de u a la v. Esto es igual a, entonces vamos a seguir tal cual lo que nos dice. Esto es igual a la derivada de g con respecto a u. ¿Qué significa la derivada de g con respecto a u? Significa, usted suponga que v es una constante. ¿Ustedes qué creen que la derivada? Que se escribe así, derivada parcial. La derivada con respecto a u de uv. Yo les digo, esto es como considerar a la v como una constante. Haga de cuenta 5. ¿Cuál es la derivada de esta vaina? ¿Cuál es la derivada de esto? Sí, ¿cuál es la derivada de esto? La derivada con respecto a u de u a la 5, ¿qué es? Si me va el éxito, esta es la derivada de una exponencial, básicamente. Si usted lo confunde mucho la u, cambie la u por una x, por ahora. ¿Cuál es la derivada de esto? Bueno, esto no es una exponencial, esto es un polinomio, más específicamente. La derivada de esto, pues, va a ser estas niveles. La derivada con respecto a u de v. Entonces va a ser v por u a la v menos 1. Sí, listo. Ay, qué chorizo, esperen que esto es menos chorizo. Entonces me queda
v por u a la v menos 1 por la derivada de u con respecto a x. La derivada de u con respecto a x es su prima. O sea, su prima de x. La derivada de u con respecto a x. Listo. Más la derivada de g con respecto a v. Es decir, la derivada de v. La derivada de u a la v con respecto a v. Pues eso es una exponencial. La derivada de una exponencial da la misma exponencial por el logaritmo de la base. Por el logaritmo de la base. El logaritmo de la base es u. El logaritmo de u. De x, pues. Entonces esto me da u a la v log de u de x por la derivada de v con respecto a x, v' de x. Listo. Qué chorizo. Bueno, y eso hay que evaluarlo. O sea, esto es verdad, es v de x. Esto es u de x. Y esto es v de x. Menos 1. Entonces se supone que me tuvo que haber dado lo mismo que acá. Que posiblemente se me dio lo mismo, pero hay que reescribirlo un poquitico. Vamos a verificar. Entonces, a mí en este caso me dio esto. Me dio esto. Esto fue lo que me dio la derivada con respecto a x de g de u v. Me dio esto. Entonces, para obtener lo mismo de arriba, lo primero que se me ocurre es sacar factor común u a la x. Bueno, esto es u a la x, v de x. Entonces, lo primero que se me ocurre es sacar factor común u a la x, v de x. ¿Cómo hago esto? Bueno, en la clave está en esta parte de acá. U a la x, v de x menos 1 no es más que u a la x, v de x dividido u a la x. Es esto. Es esto. Es esto mismo. Entonces, teniendo eso en cuenta, entonces yo puedo escribir esto como u a la x, v de x, de v de x dividido u de x más u a la x, v de x por logaritmo de u de x por v de x, v' de x. Aquí me comí la derivada. Ya me la comí, sí. ¿Dónde va? Me la comí acá. Me comí es que la derivada de u. U' de x. Más, listo. Sacando factor común. Si yo saco factor común v de x, esto me da. Bueno, entonces me da v de x, u de x por u' de x. Más log de u de x por v' de x. ¿Se me dio lo mismo? Log por v', sí. Y v dividido u por u'. Sí, me dio lo mismo. Entonces acabo de probar que llegué a lo mismo haciendo regla de la cadena de varias variables que derivación logarítmica. Se llega a lo mismo. Y ya, solamente eran esos dos puntos, no, 50 y 50, sí. Claro, es que eran dos puntos muy difíciles, la verdad. Bueno, el primero no tanto, el segundo sí. Entonces aquí está la actividad 2. Es esta. Sé que para ustedes puede ser algo asustadizo esta parte de regla de la cadena de varias variables, pero luego lo verán, tranquilo, no se asusten. Todavía les falta un año para eso, entonces no se preocupen. ¿Alguien tiene dudas de la actividad 2? La primera derivada no debería dar tantas dudas, es una derivación logarítmica. Y la segunda, eso sí, aquí sí deben haber muchas dudas. Pero relajados, no se estresen. Si alguien tiene dudas de la actividad 2 o ya paso a la 3. Doy 3 segundos, 3, 2, 1, acabamos. Entonces paro.